Ahí me ven, ¿no? Bien, voy a compartir el material. Un momento. Conmigo van a llevar el curso de filosofía, ¿sí? Creo que ya lo están viendo ahí, ¿no? El material. Sí, ya se puede ver. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias por responder. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver primero algunas cuestiones generales acerca de la filosofía, ¿no? Como la definición, las características de la actitud filosófica, las disciplinas filosóficas y también vamos a ver un poco de historia. Ya vamos a aprovechar que tenemos 2 horas para avanzar. Vamos a ver historia de la filosofía antigua, principalmente a los filósofos más importantes del periodo clásico, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Fíjense. En primer lugar, vamos a ver la etimología. Bueno, probablemente muchos de ustedes ya conozcan la etimología de la palabra filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría, ¿no? Proviene de 2 términos griegos, 2 voces griegas, philos, que significa amor, amistad, deseo, inclinación hacia, y sabiduría, o perdón, sofía, que significa sabiduría, conocimiento, ¿ya? Entonces, la filosofía etimológicamente significa eso, amor por el conocimiento, deseo de conocer, inclinación por el conocimiento. Y fíjate, en el origen etimológico de la palabra se marca algo que es fundamental, ¿no? El filósofo no es lo mismo que el sabio. Usualmente hablamos del sabio como el que sabe mucho y el filósofo muchas veces ha sido considerado hasta cierto punto un sabio por la cantidad de conocimientos que tenía. Sin embargo, los propios filósofos no se han considerado sabios porque lo que consideran muchos de ellos es que en realidad el conocimiento es infinito, ¿no? Entonces jamás se va a poder alcanzar un conocimiento absoluto de toda la realidad, ¿no? Uno de los que enfatiza en este aspecto es Pitágoras, por eso como menciona ahí el material, aparentemente Pitágoras habría sido el primero en autodenominarse filósofo, es decir, en considerarse un amante del saber y no un poseedor del saber, ¿no? Otro personaje importante que vamos a estudiar luego es Sócrates, ¿no? Que también hacía énfasis en que la filosofía era una constante búsqueda por el conocimiento, ¿no? Entonces, el que ama el saber es el que está constantemente buscándolo, no el que lo posee, sino el que lo quiere poseer, ¿no? Y en ese sentido está constantemente buscando el conocimiento para entender mejor la realidad. Ahora, fíjate, vamos a ver la definición de filosofía. ¿Cómo definimos la filosofía? En realidad no hay una definición única, es decir, no hay una sola forma de definir la palabra filosofía o a qué se dedica la filosofía, porque depende mucho de la perspectiva del autor, del pensador, ¿no? Como tú sabes, bueno, la historia de la filosofía es muy larga, ¿no? Es muy antigua, porque la filosofía se considera que surge en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, imagínate, tiene ya más de 2500 años de existencia, ¿no? Entonces, los filósofos que han tratado de dar una definición han dado una definición en función, evidentemente, de su contexto, de su época, de sus intereses, de sus necesidades, ¿no? Y como ha pasado muchas cosas en el transcurso de la historia, también han habido posturas muy críticas de lo que había sido la filosofía durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, las definiciones son muy distintas, muy variadas, ¿no? No hay una única definición. Ahora, acá te menciona, fíjate en este PPT, a dos definiciones de dos de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Eso no significa que sean las definiciones más importantes, ¿no? O las únicas, sino que son dos definiciones, digamos, bastante características, bastante debatidas, bastante mencionadas, bastante citadas en libros de filosofía. Y además es importante tenerlas presente porque reflejan de alguna forma cómo
incluso los filósofos no están de acuerdo acerca de qué es la filosofía. Como tú sabes, el filósofo se caracteriza por debatir, por discutir, por criticar o cuestionar lo que generalmente nadie cuestiona, ¿no? Por establecer preguntas, interrogantes acerca de lo que generalmente no hay dudas, ¿no? Aparentemente no hay preguntas. Entonces, por eso mismo, los filósofos han visto de distintas maneras la filosofía, han tenido digamos, una opinión muy diferente acerca de lo que tenían no son las únicas, pero sí es interesante analizarlas las dos juntas. ¿Por qué? Porque muestra la diferencia, ¿no?, que puede haber entre un filósofo y otro acerca del mismo punto, acerca de la misma cuestión. Fíjate cómo define Aristóteles la filosofía. Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de la realidad. La ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de la realidad. Fíjate, ¿ah? En primer lugar, hay que siempre tener cuidado con los textos filosóficos, ¿no? Eh, en los exámenes de admisión, los últimos exámenes de admisión, si tú los revisas, te vas a dar cuenta de que han estado poniendo textos filosóficos, es decir, han estado poniendo fragmentos de obras filosóficas y te piden que hagas una deducción, que hagas una inferencia, ¿no? O que marques la alternativa correcta, que se corresponda mejor con el texto, etc. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando lees un texto filosófico porque generalmente un filósofo piensa muy bien lo que dice, es decir, no pone una palabra de más o de menos, ¿no? Siempre todas las palabras o todos los términos que están incluidos en lo que él describe tienen un significado exacto. Ese es el caso de la definición de Aristóteles que tienes ahí. Fíjate que dice la ciencia teórica, no dice la ciencia, dice ciencia teórica. Está especificando qué tipo de ciencia es. Entonces, si está diciendo que es la filosofía una ciencia teórica, ¿por qué lo hace? Porque en realidad él cree que no solamente existen las ciencias teóricas, sino que también existen las ciencias prácticas, ¿cierto? Si hacemos una clasificación simple de la ciencia, podemos para Aristóteles decir que las ciencias son teóricas y prácticas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían ciencias prácticas en primer lugar? Las ciencias prácticas son todas aquellas que tienen una utilidad inmediata, pueden ser aplicables a la realidad, ¿no? Para obtener algún tipo de beneficio o para hacer algo concreto, ¿no? Para saber cómo, por ejemplo, la ética. La ética, tú sabes que es parte de la filosofía, es una disciplina filosófica, pero cuando Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas, no está considerando la ética como parte de la filosofía. Para Aristóteles la ética está relacionada con la filosofía, pero no es parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque la ética tiene una utilidad inmediata, es práctica, es un saber práctico, no es un saber teórico. ¿Por qué? Porque reflexionar y saber acerca de cuestiones morales, de qué es la virtud, qué es lo correcto, qué es lo justo, etcétera, nos sirve para actuar. En ese sentido, es un saber práctico, sirve para la acción, está ligado directamente a la acción, ¿sí? Nosotros estudiamos la ética para saber cómo debemos comportarnos, es decir, cómo debemos actuar. ¿Te das cuenta? Por eso la ética para Aristóteles no es parte de la filosofía. Está relacionada, sí, porque tiene que ver con conceptos como lo correcto, lo justo, etcétera, pero no es parte de la filosofía. Ahora, aparte de la ética, ¿qué otra ciencia sería práctica? Ojo que cuando los griegos hablan de ciencia, como te estarás dando cuenta, no están usando el mismo significado de ciencia que nosotros usamos en la actualidad. Nosotros separamos en la actualidad, digamos, de manera tajante la ciencia de la filosofía, el arte y otras cuestiones, ¿no? Es decir, para nosotros hay una línea muy clara, ¿no?, de separación. En cambio, para los griegos no había una diferencia tan radical, por decirlo así, entre los distintos conocimientos, ¿no? En todo caso, si hay una diferencia, una clasificación, es como hace Aristóteles por su relación con la acción o por su relación con la teoría,
digamos, ¿no? Pero hay distintas relaciones. Por eso ciencia para los griegos significa conocimiento, simplemente. La filosofía es un conocimiento, sí, igual como es un conocimiento la economía, la ética, la física, etcétera. Todos esos son conocimientos y en ese sentido son ciencia, ¿sí? Entonces, te decía, aparte de la ética, ¿qué otras ciencias prácticas existen? La economía es una ciencia práctica. ¿Por qué es una ciencia práctica? Porque nos ayuda a saber cómo debemos administrar los recursos que tenemos a disposición. ¿Te das cuenta? Nos sirve para la acción, para hacer algo concreto. La política es una ciencia práctica también, Profesora, porque nos permite establecer las reglas que permiten la convivencia social, ¿no? Es decir, podemos, gracias a la política, saber cómo debemos organizar la sociedad para que haya cierto equilibrio social, para que exista eh, cierta realización de los individuos en el contexto social. Entonces, como tiene una utilidad concreta, práctica, sirve para la acción, la política, la economía, la ética son ciencias prácticas. Pero la filosofía no es práctica, es teórica. ¿Por qué? Porque la filosofía, como dice ahí, estudia los primeros principios y las primeras causas de la realidad. En ese sentido, fíjate, para Aristóteles, la filosofía y la física se parecen, porque la física es un conocimiento teórico también. ¿Qué estudia la física? El movimiento de los cuerpos. ¿Para qué queremos nosotros estudiar el movimiento de los cuerpos? Para entender cómo funciona el mundo físico, cómo funciona en el sentido material. Fíjate, ¿ah? ¿Por qué es importante la física? Física para comprender, para entender cómo funciona la naturaleza, el mundo físico, cómo se mueven los cuerpos, para entender el movimiento físico. ¿Se entiende? Para eso es importante la física. Ahora, la filosofía no nos permite entender la naturaleza, porque la filosofía no está directamente relacionada con la naturaleza, sino con los primeros principios, es decir, no con principios físicos, sino con principios que van más allá de lo físico, con principios que podríamos llamar lógicos, metafísicos, es decir, no visibles, sino comprensibles a través de la razón, no materiales, sino inmateriales. De ahí precisamente es que viene el término metafísica, ¿no? Como tú debes saber, la obra más importante de Aristóteles se llamaba Metafísica. ¿Y qué significa metafísica? Fíjate, son dos términos. Meta significa más allá, ¿sí? Meta significa más allá. Tú debes haber visto que hace poco Zuckerberg ha creado su empresa Meta, ¿no? Le ha cambiado el nombre a Facebook, Meta, porque tiene, bueno, la idea de crear una especie de mundo virtual. Por eso le ha puesto Meta. Meta significa más allá, ¿sí? Y física, ¿qué significa? Physis, naturaleza, es decir, más allá de la naturaleza. La filosofía es metafísica porque la filosofía no estudia este mundo material, este mundo físico, el movimiento que nosotros podemos ver, medir con nuestros sentidos, sino los principios que son comprensibles teóricamente por nuestra razón, pero que no son visibles o tangibles físicamente. Es decir, no son observables a través de nuestros sentidos, sino a través de digamos, de nuestra razón, ¿no? De la teoría que somos capaces de hacer. Entonces, por eso Aristóteles define así la filosofía, la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas, que no son visibles, ¿sí? Que son comprensibles, entendibles a través del razonamiento, ¿ya? Ahora, fíjate la definición que establece Wittgenstein. A ver, voy a apagar un ratito la cámara para que no haya ningún problema. Ya. ¿Qué dice Wittgenstein acerca de la filosofía? La filosofía dice no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. Mira, cuando dice la filosofía no es un cuerpo de doctrina, ¿qué está diciendo? Simplemente está diciendo la filosofía no es una teoría, la filosofía no es una ciencia, la filosofía no es un conocimiento. ¿Y por qué dice eso Wittgenstein, siendo filósofo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Wittgenstein está en contra de la filosofía tradicional. La filosofía tradicional, ¿no? Ha buscado explicar
la realidad. Por ejemplo, Aristóteles, que dice que la filosofía es metafísica porque es la ciencia que permite entender, comprender, estudiar los primeros principios y las primeras causas. Pero Wittgenstein va a decir, en realidad la filosofía no nos explica nada acerca de la realidad, sea física o sea metafísica. En realidad, precisamente ese es el problema, que la filosofía trata de hablarnos de una realidad que no es tangible, que no es visible, que no es observable. Pero Wittgenstein va a decir, pero si no es observable, ¿cómo podemos estar seguros de que efectivamente es así? Es decir, si no podemos corroborar a través de nuestros sentidos, a través de la experiencia, lo que nos dicen los filósofos, ¿cómo podemos estar seguros de que efectivamente es así? Y si no podemos estar seguros, entonces no constituye un conocimiento. ¿Se entiende? Entonces la filosofía no puede ser una ciencia, no puede ser un conocimiento, no puede ser una doctrina, ¿sí? Entonces es absurdo escribir libros de filosofía sobre cuestiones que tienen que ver aparentemente con la realidad, pero de las cuales no podemos tener ningún tipo de corroboración. Por ejemplo, ¿qué han hecho los filósofos tradicionalmente? Hablar sobre cuestiones inmateriales, pues, ¿no? Hablar sobre el alma, hablar sobre Dios o incluso hablar sobre cuestiones éticas también, ¿no? Porque si vamos más allá de Aristóteles, efectivamente vamos a ver que muchos filósofos consideraban la ética parte de la filosofía, como Sócrates, Platón. Hicieron teorías éticas, Kant, sí, pero si bien nosotros hablamos de lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, si nos ponemos a pensar un poco, dice Wittgenstein, nos vamos a dar cuenta de que sobre estas cuestiones no puede haber tampoco un conocimiento, porque no hay forma de comprobar lo que plantea en relación a lo ético. Es decir, la ética no es un conocimiento porque no puedes corroborar precisamente las afirmaciones que hace un filósofo. O sea, ¿cómo podemos saber que lo justo es tal cosa o que la definición de bien es tal? ¿Cómo podemos afirmar eso si no hay una forma de corroborar o de contrastar con algún hecho de la realidad eso que se plantea? Por lo tanto, para Wittgenstein, todo aquello que no puede ser corroborado, ¿sí? Contrastado, verificado en la experiencia, no constituye un conocimiento. Y en ese sentido, lo que han hecho los filósofos históricamente, tradicionalmente, no puede ser considerado un conocimiento. Ahora, si eso no es un conocimiento, entonces, ¿qué es? Porque Wittgenstein es un filósofo. Entonces, ¿qué propone Wittgenstein? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Wittgenstein lo que va a decir es que la filosofía tiene que dedicarse ahora a otra cosa, ¿ya? Tiene que dedicarse a otras cuestiones, ¿sí? A ver, voy a leer el chat un ratito para ver si tienen preguntas. Franco dice, Miss, ¿y la lógica también es considerada para Aristóteles una ciencia teórica? No, en realidad la lógica, digamos, tiene relación con la filosofía, pero no es una ciencia teórica. ¿Por qué? Porque la lógica para Aristóteles es un instrumento, es un medio. En realidad, la idea que tiene Aristóteles de la lógica es muy parecida en realidad a lo que nosotros pensamos de la matemática. Si te das cuenta, los científicos usan la matemática como una herramienta. Bueno, la matemática en sí misma es una ciencia, pero al mismo tiempo es una herramienta que puede usar, por ejemplo, el químico, el biólogo, un ingeniero, un físico, usan la matemática como herramienta, ¿cierto? Exactamente lo mismo pasa con la lógica, pero la lógica es usada para, digamos, determinar si un razonamiento es adecuado o es correcto. Es una herramienta, un instrumento que nos permite determinar si un discurso, por ejemplo, es coherente, si un discurso está bien estructurado argumentativamente. ¿Se entiende? Para comprender si los argumentos son correctos o no, si son adecuados o no. Para eso sirve la lógica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la lógica tiene una utilidad inmediata, es práctica, ¿ya? Bien, entonces, fíjate, Wittgenstein cuestiona la función tradicional de la filosofía, lo que ha hecho la filosofía, o lo que han hecho los filósofos, mejor dicho, tradicionalmente, históricamente. Pero si Wittgenstein es un filósofo y cuestiona la filosofía, entonces, ¿cómo es posible comprender su filosofía o en qué consiste su filosofía o en qué debería consistir
existir la filosofía. Para él, bueno, Wittgenstein va a decir lo siguiente, va a decir, la filosofía ya no debe ser tratada como una ciencia, como una doctrina, como un conocimiento. A partir de ahora, la filosofía debe simplemente ser una actividad que consista en aclarar, es decir, esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. En otras palabras, el lenguaje tiene una estructura lógica, ¿sí? Todo lo que nosotros decimos tiene una estructura lógica, tiene una estructura interna. Y la filosofía debe simplemente dedicarse a esclarecer esa estructura lógica. Es decir, debe ser, si lo quieres ver así, una actividad o un instrumento, entre comillas, que nos permita aclarar el lenguaje. Es decir, que nos permita, por ejemplo, darnos cuenta de si en algún momento estamos usando equivocadamente el lenguaje o si hay algún término o alguna proposición que se pueda malinterpretar para aclararla. En otras palabras, la filosofía se vuelve casi lo mismo que la lógica, o en todo caso se emparenta mucho con la lógica, porque termina siendo más una especie de instrumento, de actividad que nos permite simplemente la aclaración de las proposiciones del lenguaje. Cuando hablamos de proposiciones lógicas, proposiciones del lenguaje, estamos hablando simplemente de las aseveraciones, afirmaciones, oraciones que nosotros realizamos generalmente, ¿no? Cuando tratamos de describir la realidad. Por ejemplo, si yo digo, no sé, la célula está compuesta por tales y tales partes, eso es una proposición del lenguaje, porque es una oración, un enunciado que afirma algo acerca de la realidad. Toda proposición del lenguaje para Wittgenstein es un enunciado, una oración que dice algo sobre la realidad, que dice algo sobre un hecho de la realidad, ¿sí? Puede ser, digamos, explícitamente científico, como el que te acabo de decir, la célula tiene tales partes, tales componentes, tales características, ¿sí? Es una proposición porque se puede corroborar lo que plantea, por lo tanto puede ser verdadero, puede ser falsa, o puede ser también una afirmación acerca de un hecho cualquiera de la realidad. Por ejemplo, un gato está caminando por el techo. Eso también es una proposición. Eso también es un enunciado, una oración que describe un hecho de la realidad. ¿Sí? Pero fíjate, para Wittgenstein, el lenguaje siempre debe describir la realidad, debe describir un hecho. El problema, dice Wittgenstein, ocurre cuando usamos el lenguaje para describir cosas que no están en la realidad o que no son corroborables o verificables, como por ejemplo las proposiciones filosóficas. Cuando la filosofía dice que Dios es bondad, por ejemplo, la filosofía medieval, que es omnipotente, que es absolutamente bueno o que es el bien supremo, ¿está describiendo la realidad? No. Ahora, si Dios existe o no existe es una cuestión que todos los seres humanos nos vamos a preguntar en algún momento. Es una cuestión, una inquietud, digamos, humana. Eso no está mal. Lo que está mal es tratar de hacer una teoría o una ciencia sobre eso. ¿Por qué está mal? Porque todo lo que plantee sobre eso no se va a poder jamás corroborar, ¿no? Si partimos del presupuesto de que Dios, pues, es un ser espiritual, trascendente, no material, es imposible corroborar su existencia. ¿Se dan cuenta? Aun cuando existiera, es imposible determinar realmente si existe o no. Por lo tanto, es inútil plantear cuestiones filosóficas de ese tipo, o sea, metafísicas, ¿no? Por eso es que la filosofía no puede ser una doctrina, no puede ser un conocimiento, simplemente tiene que ser una actividad que nos permita aclarar el lenguaje, nada más. Y por eso es que Wittgenstein asocia lo que debe ser la filosofía, o sea, lo que él considera que debe ser la filosofía, con la lógica. Wittgenstein está muy relacionado con la lógica, ¿sí? Tú debes quizás haber visto en algún momento las tablas de verdad. ¿Has visto las tablas de verdad? En donde se le asigna cada, digamos, cada componente de una proposición lógica, se le asigna un valor verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Has visto eso? A la disyunción, a la conjunción, ¿no? Se les asigna distintos valores de verdad. Ya, eso es lo que desarrolla Wittgenstein, las tablas de verdad, ¿no? Que son tablas lógicas, ¿sí?
Bueno, entonces con esto, fíjate, ya hemos visto dos definiciones. Repito, no son las únicas, no son las más importantes, pero sí son dos de las más conocidas. Y como te decía, es interesante contraponer las dos porque nos permite darnos cuenta cómo dos filósofos tan importantes en la historia de la filosofía tienen una idea tan distinta de lo que es la filosofía. Entonces, incluso la naturaleza misma, y esa es la conclusión a la que podríamos llegar, incluso la naturaleza misma de la filosofía, es decir, ¿qué es la filosofía? Es una cuestión de debate en el ámbito filosófico. Es decir, es muy difícil que encuentres dos personas que se dedican a la filosofía que estén absolutamente de acuerdo sobre qué es realmente la filosofía, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la actitud filosófica. Mira, la actitud o una actitud implica la manera como afrontamos los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, tenemos actitudes distintas. Por ejemplo, una persona puede tener sobre todo una actitud religiosa frente a la vida, frente a las cosas que le ocurren, ¿sí o no? Hay personas, por ejemplo, que cuando ocurre un temblor, si son personas creyentes principalmente, comienzan a rezar, ¿no? O invocan a Dios. Eso es una actitud religiosa. Una actitud científica sería distinta, ¿no? Porque un científico sabe que las causas de ese fenómeno son materiales, son naturales, entonces difícilmente pues, se pondría a rezar o algo así. Al contrario, ¿no? Trataría de mantener la calma porque sabe que es algo que depende absolutamente de la naturaleza, que no es algo que podamos controlar, ¿no? Al menos el terremoto. Entonces simplemente esperaría que pasara el momento. Ahora, así como digamos, enfrentamos la realidad de distinta manera si tenemos una actitud religiosa, ¿no? O si tenemos una actitud científica. También enfrentamos la realidad de una forma distinta si tenemos una actitud filosófica, ¿sí? Porque la actitud filosófica implica ciertas características, ciertas cualidades que no necesariamente tienen todas las personas. Ojo, cuando hablamos de la actitud filosófica estamos hablando al mismo tiempo de las características de la filosofía como tal, pero también estamos hablando de las características que puede tener una persona con actitud filosófica. Y esto no quiere decir, ojo, que necesariamente sea la actitud del filósofo, digamos, profesional, ¿no? O sea, alguien puede haber estudiado la carrera de filosofía y no necesariamente cumplir con todas estas características. Difícilmente no las va a cumplir, ¿no? Generalmente una persona que ha llevado la carrera, bueno, está entrenada en cuestionar, en analizar, etcétera, ¿no? Pero me refería a que una persona que no ha llevado estudios de filosofía puede tener una actitud filosófica. O sea, no es necesario que tengas estudios en filosofía para tener una actitud filosófica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza la actitud filosófica? Fíjate, tenemos estas cuatro características. Primero, es radical. ¿Por qué la actitud filosófica es radical? Porque busca comprender los fundamentos de la realidad, es decir, la raíz, ¿sí? La raíz de los problemas, la raíz de un asunto, la raíz de un tema. De ahí viene la palabra radical, del latín radix, que significa raíz. Es decir, el que tiene una actitud filosófica trata de indagar lo más profundamente posible, lo más hondo posible. No se queda solamente en la superficie, digamos, del problema, sino que trata de entender el problema de la manera más profunda, más radical. Fíjate que en este sentido, radical no significa algo negativo, porque no implica radicalizarte, es decir, ser un fundamentalista, ¿no? En el sentido de que, bueno, esos son mis principios y muero con ellos. Al contrario, la actitud filosófica, como vamos a ver, es crítica, ¿no? Entonces es cuestionadora, constantemente está cuestionando. Ahora, para seguir con radical, vamos a poner algunos ejemplos. Fíjate, hace un momento vimos la definición de Aristóteles, ¿cierto? Que decía que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Voy a retroceder. Cuando dice estudia los primeros principios y las primeras causas, fíjate, también ahí hay un detalle. No dice estudia las causas y los principios. No,
Está diciendo estudia los primeros principios y las primeras causas. Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque Aristóteles diría, claro, por ejemplo, la física es una ciencia teórica, porque la física también estudia causas, pero estudia las causas del movimiento de los cuerpos, que es algo visible. Ahora, el movimiento físico es el más profundo que podemos encontrar. O sea, las causas del movimiento físico son las más importantes de todas. Para Aristóteles no, hay causas más profundas, más ocultas, que precisamente porque son más ocultas, solamente es posible alcanzar a través de la razón y no a través de los sentidos. ¿Te das cuenta? Entonces, Aristóteles está diciendo hay que ir a la raíz. Está remarcando eso cuando dice primeros principios y primeras causas. Es decir, no las causas visibles, no las causas observables fácilmente, sino las causas que se ocultan, que están más allá y que es necesario indagar con nuestro razonamiento, con nuestra razón. Entonces, fíjate, radical implica ir a las causas primeras, ¿no? a la raíz del problema, al origen de un problema. Por eso mismo, por ejemplo, en el caso de otros filósofos, vamos a poner el caso de Rousseau, ¿sí? Tú debes haber escuchado de Jean-Jacques Rousseau, que fue un filósofo político suizo que vivió mucho tiempo en Francia, por eso muchas veces se cree que es francés, escribió en francés, pero es suizo. Y él tiene, por ejemplo, un tratado que dice Tratado sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿ya? El origen de la desigualdad entre los hombres. Fíjate, la desigualdad económica, social, es algo que nosotros vemos. Todos somos conscientes de que existe desigualdad, no solamente en nuestro país, en casi todos los lugares del mundo existe desigualdad. Ahora, fíjate, la desigualdad es un fenómeno observable, todos la observamos, todos sabemos que existe, ¿sí? Pero Rousseau se pregunta, ¿y cuál es el origen de la desigualdad? Fíjate, es decir, ¿qué es lo que provoca la desigualdad? ¿Qué es lo que hace que exista desigualdad? Pero no solamente eso. ¿Cuándo comenzó a haber desigualdad? Es decir, no solamente va a estudiar la desigualdad, por ejemplo, como lo haría un economista. Un economista estudia la desigualdad ahora, ¿no? Actual. ¿Por qué en el Perú hay desigualdad? Ese es un estudio económico. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad en el Perú? Ese es un estudio económico, no filosófico, porque es particular. Y porque no va al origen más profundo. En cambio, Rousseau, cuando se pregunta cuándo comenzó a existir desigualdad en la humanidad, está yendo a la raíz. ¿Te das cuenta? Está yendo al principio, al origen de todo. Eso es ser radical. Eso es ser radical. Segundo, la actitud filosófica es problemática. ¿Ya? Problemática. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre está planteando nuevos problemas, porque los filósofos siempre plantean nuevos problemas, es decir, no se quedan con un problema, sino que de un problema surgen otros, ¿sí? Por ejemplo, si tú lees, y por eso yo recomiendo siempre que lean, si es que es posible para ustedes, los diálogos de Platón. Si tú revisas los diálogos de Platón, te vas a percatar de que bueno, siempre el personaje principal, o casi siempre es Sócrates, que está dialogando con otras personas. Y ahí se puede ver fácilmente cómo Sócrates comienza preguntando algo y termina planteando otras preguntas, ¿no? Es decir, casi siempre se plantean muchas preguntas en los diálogos. No solamente se centran en una pregunta o un problema, sino que van surgiendo nuevos problemas. Por ejemplo, una pregunta que podríamos plantear desde el punto de la filosofía es, ¿cuál sería la forma de alcanzar justicia en la sociedad? ¿No? Esa podría ser una pregunta filosófica, porque la justicia es un tema ético, ¿o no? La justicia es una cuestión ética. ¿Cómo podemos alcanzar justicia? ¿Cómo logramos que una sociedad sea justa? Entonces, a partir de ahí se pueden plantear muchas preguntas filosóficas. Primero,
hay que definir qué es justicia. ¿A qué te refieres con justicia? ¿Justicia significa que todos tengan lo mismo? ¿O significa que todos tengan la misma oportunidad de alcanzar su realización, su bienestar material, ¿no? O la justicia no solamente tiene que ver con lo material, sino con otras cuestiones. ¿Qué es la justicia? Esa es una pregunta filosófica. Ahora, no solamente podemos plantear esa pregunta, podríamos plantear la siguiente pregunta. Bueno, para saber cómo debemos organizar la sociedad, primero tendríamos que saber cómo es el hombre. De acuerdo a las características del hombre, es decir, de acuerdo a la naturaleza humana, a la esencia humana, a lo que hace que el hombre sea lo que es, podemos establecer mejor cómo deberían establecerse las reglas para que sea posible la convivencia social y que haya justicia, que haya respeto, que haya estabilidad, etc. ¿Se entiende? Entonces habría que definir qué es el hombre, qué es lo que lo caracteriza, ¿no? Y así, ¿te das cuenta? Es decir, de una pregunta podemos plantear varias preguntas a su vez. Y eso es lo que caracteriza los diálogos, como te decía. Si tú lees un diálogo, ese diálogo generalmente tiene un tema central, digamos, ¿no? Hay diálogos que hablan sobre el tema del amor, hay diálogos que hablan sobre el tema de la belleza, hay diálogos que abordan el tema de la inmortalidad, si existe la inmortalidad del alma, si el alma es inmortal o no. En la República de Platón, que es el diálogo más conocido, más importante, considerado por muchos, aborda el tema de la justicia, cómo debe ser un Estado justo, cómo debe estar organizada la sociedad para que exista justicia. Y así, todos los diálogos tienen un tema central. Pero cuando tú vas leyendo el diálogo, te vas dando cuenta de que van surgiendo nuevos temas, nuevos problemas, nuevas preguntas. Por eso la filosofía es problemática, porque aborda distintos problemas y porque constantemente está planteando nuevos problemas. Ahora, esto puede ser difícil de entender para nosotros en la actualidad, porque nosotros estamos acostumbrados a las respuestas. Es decir, nosotros queremos respuestas, no queremos preguntas, ¿no? En la sociedad actual, sobre todo, queremos soluciones, solucionar las cosas. Entonces, no estamos acostumbrados a veces a plantearnos preguntas o a que nos planteen preguntas. No nos gusta vivir con interrogantes. Sin embargo, plantear una pregunta es importante. Saber plantear preguntas es importante, ¿no? Y es importante porque nos permite reflexionar, nos permite tratar de entender un problema con más profundidad de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Claro, en nuestra vida cotidiana quizás necesitamos soluciones, respuestas para actuar, para decidir, pero también es importante plantearnos preguntas para reflexionar, ¿no? Entonces, por eso te decía, a veces en nuestro contexto no es muy valorado este aspecto de la filosofía, pero sí es un aspecto importante y es algo que caracteriza a la filosofía, ¿no? Que no encontramos a veces en otras áreas del conocimiento, ¿no? Quizás la más cercana en ese sentido a la filosofía es la ciencia, porque la ciencia está constantemente encontrando problemas. Claro, busca soluciones, pero también está encontrando problemas acerca de la naturaleza, acerca de los fenómenos naturales, acerca de las cosas de la realidad, ¿no? Y los mismos científicos, sobre todo los científicos teóricos, se plantean constantemente preguntas para tratar de dar soluciones acerca de, o respuestas acerca de estos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Bien, ahora, otra característica importante es que la actitud filosófica es crítica, es decir, discute supuestas verdades y detecta contradicciones, como decíamos hace un momento. La filosofía es crítica, o el que tiene una actitud filosófica es crítico, porque cuestiona lo que generalmente no se cuestiona, lo que la mayoría asume como una verdad, ¿sí? Y esta es una parte importante de la filosofía. El filósofo siempre, y eso es lo que ha caracterizado a los grandes filósofos, han sido capaces de cuestionar lo que muchas veces nosotros damos por sentado, es decir, lo que nosotros asumimos como una verdad. Y muchas veces dejándonos llevar por la corriente, por la opinión del resto, por lo que opina la mayoría, no cuestionamos. No cuestionamos muchas cosas que son cuestionables. Partimos de ciertas verdades o de ciertos supuestos en muchas de las áreas de nuestros conocimientos.
¿no? Incluso en áreas de conocimiento aparentemente, pues, académico, científico, partimos de verdades, partimos de ciertos axiomas que deberían ser demostrados, pero que muchas veces no son demostrados, sino que son asumidos simplemente como verdades, como puntos de partida, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso. Tú llevas el curso de economía, ¿no? O vas a llevar el curso de economía si nunca lo has llevado, y vas a ver que los economistas siempre parten de la idea de que la economía es una ciencia que trata de administrar la escasez. Ese es el punto de partida. Los recursos son escasos y los deseos humanos son infinitos, ilimitados. Los recursos son limitados y los deseos del hombre son ilimitados. Por lo tanto, como hay ahí una contradicción, ¿no?, entre lo limitado y lo ilimitado, ocurre el problema. ¿Cómo satisfacemos los deseos ilimitados del hombre con recursos limitados? ¿No? Ahí comienza el problema. Ahora, yo podría plantear la siguiente pregunta. Fíjate, si tengo una actitud crítica. ¿Y por qué parto de la escasez? ¿Será cierto realmente que haya escasez? Por ejemplo, en el mundo actual, tú sabes que muchas empresas, grandes empresas, destruyen productos cuando no los venden. Los podrían regalar, sí, pero ¿qué pasaría? Si hay mucha oferta en el mercado, ¿qué pasa? El precio del producto cae, disminuye. ¿Le conviene a la empresa que el precio del producto caiga? No. Entonces, ¿qué prefieren? Destruirlo. Lo que ocurre con la OPEP también, ¿no? Con los países productores de petróleo. Cuando el precio del petróleo cae, por ejemplo, cuando ya las industrias no producen porque no es rentable para ellas, ya no hay tanta demanda de petróleo porque no necesitan energía para poner en funcionamiento las máquinas, dejan de comprar petróleo. Ya no hay tanta demanda. Si no hay tanta demanda de petróleo, el precio del petróleo cae. Si el precio del petróleo cae, ¿qué pasa? ¿Les conviene a los países productores de petróleo? No. Entonces, ¿qué hacen para que vuelva a subir el precio? Tiran petróleo. Lo tiran. Esa es la realidad. Ahora, en ese sentido, ¿podemos hablar de escasez? ¿Realmente hay escasez? Hay muchos productos que se botan a la basura para evitar que los precios. Entonces, si nos podemos a pensar en todos esos recursos que podrían servir para satisfacer las necesidades de personas que ni siquiera, por ejemplo, en algunos casos ni siquiera tienen qué comer, porque también se bota mucha comida, las empresas botan mucha comida, que es todavía utilizable y aprovechable, simplemente para que el precio de sus productos no caiga. Entonces, esa es una pregunta válida, ¿no? ¿Hay escasez realmente? ¿No se podría satisfacer al menos las necesidades básicas de la gente? Pero si nosotros partimos de la idea de que hay escasez, entonces siempre vamos a partir de la idea de que va a haber desigualdad y de que hay personas que no van a tener ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Porque aparentemente, bueno, somos tantos que es imposible satisfacer las necesidades básicas de todos. Pero ¿realmente es así? Eso es cuestionar, eso es tener una actitud crítica, ¿sí? ¿Por qué tenemos que partir de la escasez? Quizás hace 200 o 300 años tenía sentido, pero actualmente tiene sentido. Y ojo que lo que te estoy planteando es algo que yo opino, que yo pienso, que a mí se me ha ocurrido, no. En realidad hay muchos estudios de economistas muy conocidos que muestran con tablas cuánto es la producción anual de alimentos y de petróleo, de energía, de un montón de cosas, y cómo buena parte de toda esa producción se bota a la basura para evitar que los precios caigan. Eso podría satisfacer muchas necesidades, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, ¿qué es la economía realmente? ¿Te das cuenta? Bien, esa sería una prueba, o digamos un ejemplo, mejor dicho, de la actitud crítica de la filosofía. Ahora, así como te he planteado esto, que es un escenario más actual, los filósofos siempre han criticado no solamente cuestiones económicas, sino políticas, éticas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que plantea Sócrates, que es bien interesante, es la siguiente.
Sócrates en uno de los diálogos, bueno, de Platón, ¿no? Porque Sócrates no escribió nada, pero digamos que hay pruebas de su pensamiento en las obras de su discípulo Platón. Ahí Sócrates plantea en uno de estos diálogos algo interesante y dice, ¿por qué debemos ser justos? Por ejemplo, ¿por qué debemos respetar a nuestros padres? ¿O por qué debemos decir la verdad? A ver, porque los dioses lo han establecido así. Recuerda que los griegos tenían una religión politeísta, ¿no? Creían en dioses, en Zeus, en Afrodita, Hera, etcétera, ¿no? Y plantea una pregunta bien interesante, fíjate. ¿Debemos hacer lo justo porque los dioses nos dicen y nos ordenan que seamos justos? ¿O los dioses nos ordenan que seamos justos porque es lo correcto? Fíjate, ¿ah? Es una pregunta interesante. ¿Debemos ser justos porque los dioses nos ordenan que tenemos que ser justos? ¿O tenemos que ser justos porque eso es lo correcto? Y los dioses lo ordenan porque es lo correcto. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, muchas veces nosotros no nos preguntamos o no nos cuestionamos eso, ¿no? Es decir, no nos cuestionamos una serie de cosas que nosotros asumimos como correctas. Y eso no significa ir en contra de lo correcto. Por ejemplo, no debemos mentir, ¿no? Eso nos enseñan desde pequeños. Pero ¿cuántos de nosotros nos preguntamos ¿y por qué? ¿Por qué mentir es malo? ¿En qué sentido es malo? ¿Es malo en todas las circunstancias o en algunas circunstancias puede ser bueno? ¿Te das cuenta? Cuando queremos ser buenos, virtuosos, debemos fijarnos en la regla o en la finalidad de la regla. Por ejemplo, mentir. No debemos mentir. Debemos decir siempre la verdad. Perfecto. Pero ¿qué pasa si al decirle la verdad a alguien le hacemos daño? En ese caso también aplica la regla, la norma ética o no. ¿Te das cuenta? Cuando nos planteamos preguntas que van precisamente a cuestionar los fundamentos que generalmente no cuestionamos, estamos siendo críticos. Cuando discutimos aquellas cosas que asumimos como verdaderas sin haberlas analizado verdaderamente. ¿Te das cuenta? Cuando descubrimos contradicciones en los conocimientos que hemos adquirido, en las ideas que hemos adquirido, somos críticos. Y bueno, finalmente tenemos la característica que la filosofía es totalizadora, es decir, estudia aspectos de máxima generalidad. ¿Por qué? Porque la filosofía no estudia un área. Como te habrás dado cuenta, no solamente se trata acerca de lo ético o incluso de lo político, ¿no? Claro que existe también la ciencia política, pero la filosofía también estudia la política desde un punto de vista conceptual. Por ejemplo, se pregunta qué cosa es el Estado, de dónde surge el Estado, de dónde surgen las leyes. ¿Quién crea las constituciones? La religión, ¿cómo se relaciona la religión con el poder, con la política? ¿Por qué la religión siempre ha estado ligada al poder? ¿No? Etcétera. Entonces, la actitud filosófica es totalizadora porque no se queda solamente en el ámbito de lo político, de lo ético, sino que también aborda, por ejemplo, temas estéticos. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el arte? ¿Cualquier obra hecha por un artista es arte? ¿A quién llamamos artista? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Qué debe buscar la obra de arte? ¿Debe tener un objetivo práctico o no? ¿Debe buscar transmitir un mensaje o no? No necesariamente. Tiene que ser algo elaborado, pensado, meditado, organizado, o puede ser simplemente el producto de la inspiración del artista, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces la filosofía aborda cuestiones éticas, estéticas, políticas, se pregunta también por la naturaleza humana, que es el hombre. Se preguntó inicialmente por cuál es el origen de todo lo que existe, cuál es el fundamento, la esencia de la realidad, los filósofos presocráticos, los primeros filósofos. Entonces aborda en realidad muchas cuestiones, aborda el problema del conocimiento. ¿De dónde surge el conocimiento? ¿No? Antes de que existiera la psicología, antes de que existiera la ciencia moderna, tal y como la conocemos actualmente, la filosofía ya se había planteado todas esas preguntas.
Incluso hay una filosofía de la ciencia, que es la epistemología, que se pregunta acerca de cuestiones científicas. Por ejemplo, ¿el conocimiento científico es verdadero? ¿Podemos asumir la ciencia como una verdad así absoluta? ¿Es incuestionable? ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Cómo podemos clasificar las ciencias? ¿Qué es el método científico? ¿El método científico es único o debería existir un método científico para cada ciencia o para cada tipo de ciencia? ¿O todas las ciencias son idénticas, iguales? No, no, porque todas tienen distintos objetos de estudio. Entonces no debería haber un método científico para cada ciencia o en todo caso para cada ámbito científico, porque no son lo mismo las ciencias naturales que las ciencias sociales, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, la filosofía también aborda temas científicos, digamos, se relaciona, no hace ciencia, pero se relaciona con su preocupación por la ciencia, por la política, por la ética, por la estética, etcétera. Por eso es que hay tantas disciplinas filosóficas, ¿te das cuenta? Bien, justo vamos a ver las disciplinas filosóficas. Mira, y estas son algunas, ojo, que hay más. Hay más. Por ejemplo, acá no está la antropología filosófica, que estudia la esencia del hombre o que se pregunta qué es el hombre. ¿Sí? No está. Hay más disciplinas filosóficas, ¿sí? Pero estas, digamos, son las más importantes. La ontología. La ontología es la disciplina filosófica probablemente más antigua, ¿no? La ontología quizás es la más abstracta. Fíjate, ¿qué significa ontología? Ontología viene del griego ontos. ¿Qué significa ontos? Ser. Ahora, profesora, ¿qué cosa es el ser? Ya, cuando se habla de ser en filosofía se está refiriendo al fundamento de la realidad en su conjunto. ¿Cuál es la esencia, el fundamento de toda la realidad? Bueno, en realidad depende de qué postura asumas. Por ejemplo, si tú eres imaginemos que le preguntamos a un filósofo cristiano de la Edad Media, ¿cuál es el ser? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que existe? En otras palabras, ¿qué es aquello sin lo cual nada existiría? ¿Qué es aquello esencial, fundamental en la realidad para que la realidad exista? Bueno, un cristiano, ¿no? Por ejemplo, un Tomás de Aquino te diría Dios. Dios es el ser. ¿Te entiende? Dios es el ser. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento de todo lo que existe. Porque si no existiera Dios, no existiría la realidad, no existiría el mundo, no existiría el universo. Dios es el creador. Dios es el ser. Ahora, si tú le preguntas a un filósofo marxista qué es el ser, no te va a decir lo mismo, porque el filósofo marxista no cree en Dios, es ateo. No cree que exista un ser supremo, ¿no? ¿Qué te diría un filósofo marxista? El ser es la materia. Por eso es materialista. ¿Por qué? Porque la materia es el fundamento de todo. No hay nada trascendente, no hay nada espiritual, no hay nada, no hay ningún ser, ¿no?, detrás de la realidad que haya creado la realidad, no. En realidad, para entender las cosas, para entender el mundo, basta entender la materia, porque la materia es lo que ha originado todo. Por ejemplo, el ser humano es un ser material, es un ser biológico que ha evolucionado y por lo tanto, si quieres comprender el ser humano, tienes que estudiar sus raíces biológicas. No hay nada de, digamos, de mágico, entre comillas, ¿no?, de espiritual detrás de la aparición del hombre. La aparición del hombre es un proceso natural, biológico, es decir, material, orgánico. Entonces, ¿cuál es el ser? ¿O qué es el ser? Para un materialista o un marxista, la materia, porque la materia es el origen de todo, es el fundamento de todo. Si tú estudias la materia, entiendes la realidad. ¿Te das cuenta? Bien, la nociología, el estudio del conocimiento. La disciplina filosófica que estudia el conocimiento, la teoría del conocimiento. ¿Qué preguntas se plantean? Como ya dijimos hace un momento, ¿qué es el conocimiento? ¿Dónde surge el conocimiento? ¿Cómo obtenemos ideas? ¿Cómo aparece una idea en nuestra mente? ¿Mm? ¿Podemos conocer todo? ¿Podemos comprender todo? ¿Conocemos la realidad tal cual es? ¿Por qué hay ocasiones en que, sin darnos cuenta, distorsionamos la realidad? ¿Podemos confiar en los sentidos? ¿Los sentidos son la fuente primordial de conocimiento? O más bien la razón debería ser la base de todo conocimiento. ¿Te das cuenta? La epistemología, ya dijimos,
¿no? Se pregunta por la ciencia. Es la disciplina que cuestiona los fundamentos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento científico. Fíjate, ahí hay diferencias. La nociología estudia el conocimiento en general, ¿sí? Por ejemplo, como yo veo una manzana y esa manzana se vuelve un concepto en mi mente. Eso es conocimiento. También la epistemología se relaciona con el conocimiento científico. Por ejemplo, se pregunta, ¿qué características tiene el conocimiento científico? ¿Cuál es el método científico? ¿No? Decía hace un momento, ¿puede existir un solo método científico o pueden haber más? ¿No? La investigación científica siempre nos va a dar los mismos resultados, o el resultado de la investigación científica depende de la teoría que uno aplique. ¿La ciencia realmente está progresando? ¿El conocimiento científico es lineal, es decir, está en constante y continuo progreso? ¿O han habido momentos en que la ciencia ha retrocedido? O es más, incluso alguien podría decir, hay conocimientos que tenían en la antigüedad que nosotros no conocemos. En ese sentido, ¿se puede hablar de un progreso lineal? Esa es una pregunta epistemológica. No es una pregunta científica, es una pregunta epistemológica. Porque la tarea del científico no es preguntarse eso. La tarea del científico es investigar la naturaleza. Si ya comienzas a cuestionar, a plantear preguntas, ¿no? Sobre la ciencia, eso es epistemología. Luego, axiología es el estudio de los valores. Ojo, no de los valores éticos, de todos los valores, porque no solamente existen los valores éticos. Cuando hablamos de valores, en axiología nos referimos a todo aquello que hace que nosotros valoremos algo. Por ejemplo, yo puedo valorar mi celular, o mi tablet, o mi laptop. ¿Por qué? Porque es un instrumento que me permite estudiar, trabajar, ¿sí? Valoro, pero lo valoro éticamente, no, porque no hay ahí un valor ético, que es un valor económico. ¿Por qué? Porque lo valoro en función de su utilidad. La utilidad es un valor económico. Ahora, no solamente valoro las cosas por lo económico, también las valoro por lo estético, por ejemplo. Veo una película que me parece bella, estéticamente bella, la valoro, me parece buena por su belleza, ¿no? Me parece interesante por su belleza también, la valoro por su belleza, o una obra de arte, ¿no? Veo una obra de arte y la quiero tener, ¿no? O quiero ir a verla en persona, ¿no? Valoro su belleza. No es un valor ético, es un valor estético. Entonces la axiología estudia los valores, sean éticos, estéticos, económicos, jurídicos, etc. Hay distintos tipos de valores. La axiología es la disciplina que se pregunta, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor? ¿Cómo lo definiríamos el valor? ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? ¿Dependen de cada sujeto o no? Esa es una pregunta axiológica. La ética, ya, bueno, ya sabemos, ¿no? Que estudia los conceptos relacionados con el bien, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el mal? ¿De dónde surge el mal? ¿Cómo aparece el mal? ¿No? Esas son cuestiones éticas. Y la filosofía política, que también ya mencionamos, que aborda, por ejemplo, el problema del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿De dónde surge el Estado? ¿Mm? ¿Quién establece las leyes inicialmente? ¿Cómo aparecen las constituciones? ¿Quién las establece? ¿No? ¿Cómo debemos organizar la sociedad para alcanzar la justicia, la igualdad? ¿La igualdad es un principio que debemos buscar o no? ¿Debemos buscar la estabilidad social o no? ¿Cómo lograr la estabilidad social? En toda sociedad, usualmente hay dos grupos, ¿no? Personas que tienen mucho y personas que tienen poco. ¿Puede existir una sociedad con esa fragmentación? ¿O es necesario tratar de resolver esa fragmentación? ¿O siempre va a existir, quizás? Puede ser, que nunca se va a resolver. ¿Qué debemos hacer con esas diferencias sociales, económicas? ¿Debemos tratar de resolverlas? ¿Es una preocupación que debe tener el Estado o debemos dejarlo al criterio de los individuos? Que se resuelva solo. ¿Es una función del Estado buscar la justicia? ¿Es una función del Estado buscar la igualdad?
¿Es una función del Estado redistribuir la riqueza? Todo eso lo aborda la filosofía política. Pasamos ahora a la historia de la filosofía. Como te dije, vamos a ver los tres filósofos clásicos. Primero acá tienes un esquema general. Ojo, esto es un esquema general de la historia de la filosofía, solamente para que te ubiques, ¿ya? Antes de la aparición de la filosofía que tenemos, la etapa prefilosófica, el mito. ¿Qué es lo que predominaba antes de la aparición de la filosofía? Una explicación mitológica del mundo. Es decir, se trataba de explicar los fenómenos a partir de mitos, ¿no? Y por eso es que tenemos pues a los dioses griegos, ¿no? Cada uno de alguna forma explica un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus, que es el dios del rayo. Entonces, si había una tormenta y había muchos rayos, ¿qué se asumía, no? O truenos, ¿qué se asumía? Que Zeus estaba molesto, ¿no? Se explicaba ese fenómeno natural a través del mito, ¿no? De la existencia de dioses. Pero llega un momento en que algunos hombres comienzan a cuestionar eso y decir, pero ¿no hay otras razones por las cuales ocurren estos fenómenos? Y comienzan a observar la naturaleza. Fíjate, los primeros filósofos son al mismo tiempo los primeros científicos orientales, porque se preguntan primero por la naturaleza, por lo físico, por lo observable, por los fenómenos de la naturaleza. Los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, se preguntan por la naturaleza. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué es lo que hace que ocurra? ¿Qué es lo que provoca o causa un fenómeno? Por ejemplo, Pitágoras, ¿no? O Tales. Por eso no es casualidad que eran matemáticos, ¿no? Matemáticos, porque eran científicos, y eran filósofos al mismo tiempo, porque buscaron en la naturaleza las razones de los fenómenos, y ya no en el mito. Ahora, luego del periodo presocrático, tenemos el periodo socrático, es decir, el periodo en el que vivió Sócrates y los sofistas. Y después vamos a tener el periodo sistemático, que es el periodo de Platón y Aristóteles. Todo eso está en la filosofía antigua, ojo, todo eso en la filosofía antigua. Y la filosofía helenístico-romana, que es la época de Alejandro Magno, ¿ya? Y con eso acaba la filosofía antigua. Y luego tenemos, como tienes ahí, la filosofía medieval, que es todo el periodo donde hay una predominancia del pensamiento cristiano, el cristianismo, ¿sí? Hasta el siglo XV, que aparece la filosofía moderna, se van dando los cambios propicios para la aparición de la filosofía moderna. Si te das cuenta, siglo XV y siglo XVII, filosofía moderna y pequeña brecha, fíjate. Filosofía medieval 16, 15, filosofía moderna 17 a 19. ¿Por qué? Porque el siglo XVI es un periodo de transición, es el periodo del Renacimiento, donde se van dando los cambios que van a propiciar la aparición del primer filósofo moderno en sentido estricto, que es Descartes. Recuerda que Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Él ya es siglo XVII, ¿ya? En el siglo XVI hubo filosofía, sí, en el Renacimiento, pero todavía esos filósofos no tenían las características propias, digamos, del pensamiento moderno en sentido estricto. Por eso es que al padre de la filosofía moderna se le considera Descartes recién en el siglo XVII. ¿Ya? Y después ya, por último, tenemos la filosofía contemporánea que se considera desde la segunda mitad del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1850, 60, 70, 1800, ¿no? El final de 1800 hasta la actualidad, ¿ya? Bien, comenzamos entonces con Sócrates, ¿ya? Vamos a comenzar con Sócrates. Fíjate, esto es el periodo presocrático, que es el primer periodo, perdón, el periodo socrático o antropológico, que es uno de los periodos de la filosofía antigua, es el segundo periodo de la filosofía antigua. Sócrates, fíjate, fue fundamental y tan importante para la historia de la filosofía que un periodo de la historia de la filosofía se denomina periodo socrático o antropológico. ¿Por qué socrático o antropológico? Porque Sócrates ya no se va a preocupar por lo externo al hombre, es decir, por la naturaleza, por lo que lo rodea, como los filósofos presocráticos, que se preguntaron por el arjé, el origen del cosmos, de dónde surgía todo, cuál era el elemento esencial de la naturaleza, etc. Sócrates ya no se pregunta por eso. A Sócrates ya no le interesa
la realidad exterior al hombre. A Sócrates le interesa el hombre mismo, es decir, las cuestiones humanas, ¿sí? Las preocupaciones humanas, las acciones humanas. ¿Por qué actuamos de determinada forma? ¿Qué es lo que nos mueve a actuar de determinada manera? ¿Por qué a veces actuamos mal? ¿Por qué decimos que algo está mal y que algo está bien? ¿Qué es lo que hace que nosotros digamos que alguien es virtuoso o que alguien es vicioso? Eso, fíjate, son cuestiones humanas, tienen que ver con el ser humano fundamentalmente. Eso caracteriza a Sócrates, su preocupación por lo humano. Y lo humano involucra muchas cosas, ¿no? Lo ético, lo político, lo educativo, la educación. ¿Cómo el hombre adquiere conocimientos? ¿Cómo el hombre conoce la realidad? ¿Necesita que alguien le transmita conocimientos o él puede descubrir los conocimientos por sí mismo? ¿No? Fíjate, primero vamos a centrarnos en lo que dice la diapositiva. Uno dice, combatió el relativismo de los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran personas, digamos, que enseñaban, daban clases, ¿no? Maestros, que iban de ciudad en ciudad, o sea, se trasladaban permanentemente, no vivían en un solo lugar. Podían quedarse un tiempo, podían quedarse un año, incluso 2 años en un solo lugar, pero después se trasladaban a otro lugar. Es decir, no tenían una residencia permanente, fija, estaban constantemente viajando. Y por eso mismo los sofistas conocían distintas culturas, distintas costumbres, distintas leyes, distintas normas de convivencia, ¿no? Porque todos los griegos no tenían exactamente las mismas leyes. Recuerda que en Grecia existían ciudades, cada ciudad tenía su propia constitución, sus propias normas. Las normas de Atenas eran distintas de las normas de Esparta, por ejemplo, ¿no? De Tebas, de Corinto. Cada polis, cada ciudad era distinta. Se regía bajo sus propias leyes, bajo sus propias normas. La forma de ser de los atenienses no era igual que la forma de ser de los espartanos, ¿no? Habían diferencias. Entonces, fíjate, en el mundo griego, a pesar de las semejanzas, por ejemplo, lo que compartían todos los griegos era el idioma, ¿no? Y otras cosas que los hacían parecidos, pero habían ciertas diferencias. Ahora, los sofistas no solamente se movieron en Grecia, sino que salieron de Grecia. Por lo tanto, considerando todo eso, evidentemente los sofistas habían tenido oportunidad de ver que las normas, las leyes, lo que es considerado bueno, malo, es muy variable. Y eso los llevó a ser relativistas, ¿no? El relativismo es lo que nosotros vemos actualmente, ¿no? En redes sociales, en general, en la calle, cuando la gente dice, bueno, es mi opinión, es mi punto de vista, tú tienes otro punto de vista, ¿no? Eso es relativismo. Es decir, la idea de que no existe una verdad única, ¿no? Por eso cuando tú planteas algo y no estás de acuerdo con la opinión del otro, ¿no? Muchas veces te responden así, ah, tú te crees dueño de la verdad, ¿no? ¿Por qué te responden así? Porque muchas personas asumen que todo depende del punto de vista, que toda opinión es válida, que toda opinión es correcta para cada uno. Es decir, que cada uno tiene su verdad. Eso es el relativismo. Exactamente eso planteaban los sofistas. Los sofistas creían que lo bueno y lo malo es relativo. Lo que es justo en una ciudad puede ser considerado injusto en otra ciudad. Lo que es considerado bueno en una cultura puede ser considerado malo en otra cultura. Lo que es considerado bello en un contexto puede ser considerado feo en otro contexto. Eso es relativismo. ¿Por qué Sócrates combate el relativismo de los sofistas? Porque Sócrates cree que sí existe la verdad, que sí existe una única verdad. Ahora, ojo, eso no significa que él cree que ya posee toda la verdad, ¿sí? O sea, no es que significa que él se sienta poseedor de la verdad o que sienta que es fácil alcanzar la verdad. En realidad Sócrates nunca plantea eso, nunca postuló eso. Es más, lo que considera Sócrates es que uno debe estar en una constante búsqueda de la verdad. La verdad no es fácil de alcanzar. Por eso mismo debemos tener la disposición de estar constantemente buscándola.
De ahí viene esta idea del solo sé que nada sé. ¿Por qué solo sé que nada sé? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Una de las formas de interpretarlo es, por más conocimiento que tú tengas, nunca vas a conocerlo todo. No hay hombres verdaderamente sabios en este sentido de que lo sepan todo. No existen. Pueden haber hombres eruditos, claro. Hay hombres que conocen sobre ciertos temas mucho. Han estudiado mucho, han analizado mucho ciertos temas, ¿no? Pero eso no lo hace sabio. O sea, en este sentido de conocerlo todo, ¿no? Eso es imposible. Por lo tanto, fíjate, la sabiduría no consiste en saberlo todo, porque eso es imposible. La sabiduría no consiste en poseer la verdad, pero el hecho de que no poseas la verdad no significa que creas que la verdad no existe. ¿Te das cuenta? Eso es lo que cuestionaba Sócrates. El hecho de que no podamos quizás dar una respuesta perfecta acerca de algo no significa que todo vale, que cada punto de vista es válido. ¿Mm? Porque hay que diferenciar la opinión de la verdad. Una cosa es tu opinión, yo puedo respetar, y otra cosa es que tu opinión sea válida, ¿no? Entonces yo puedo tener una opinión, pero una opinión fundamentada. Además, todas las opiniones no son iguales. Hay opiniones que son caprichosas, que son irracionales, y hay opiniones que están bien fundamentadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es acercarnos a la verdad lo más posible, ¿sí? Ahora, fíjate, dice, buscó el conocimiento verdadero de las cosas, la idea, el concepto de lo general. Cuando decimos el conocimiento verdadero de las cosas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Sócrates se preocupó por entender la esencia de las cosas. Eso es el conocimiento verdadero. ¿Qué es la justicia, por ejemplo? ¿O qué es el bien? ¿Qué es? Cuando yo pregunto qué es, estoy preguntando por la esencia. O cuando pregunto qué es el hombre, estoy preguntando por la esencia. ¿Te das cuenta? En ese sentido implica un conocimiento verdadero, o sea, de lo central, de lo más importante, no de lo accesorio, no de lo aparente, sino de lo real, de lo verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo, digamos, alcanzo ese conocimiento o cómo puedo mostrar que tengo un verdadero conocimiento de algo acerca de algo a través del concepto? Si yo puedo dar un concepto de algo, significa que lo conozco, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo dar un concepto de algo que nunca he visto, que no conozco, pero sí puedo dar un concepto, una definición de una silla o de una mesa, porque yo he visto sillas y mesas. Puedo dar una definición, un concepto. Ahora, ¿qué es la definición o el concepto? La definición o el concepto siempre refleja la esencia de la cosa o del tema del que se trata. Entonces, si yo puedo dar una definición, por ejemplo, ya no de sillas o mesas, ¿no? Sino de cuestiones más abstractas como la justicia, significa que yo entiendo, conozco, comprendo qué es la justicia. Si puedo dar una definición de la virtud, significa que entiendo qué es la virtud. Si puedo dar una definición del bien, entonces significa que conozco el bien, ¿no? Ahora, para alcanzar eso, o sea, no es simplemente que yo me aprendo la definición, no. Para alcanzar una definición correcta, verdadera acerca de estas cuestiones, es necesario reflexionar, examinar, pensar constantemente en estas cosas. O sea, no se puede adquirir ese conocimiento a través de una clase. Sócrates no estaba de acuerdo con eso con los sofistas, porque los sofistas, como te decía, eran maestros que daban clases. Y en un sofista te podía dar una definición de virtud. Pero Sócrates diría, ¿así conoces la virtud? No, porque para alcanzar una definición, una verdadera definición, una definición correcta, requieres de reflexión, de meditación, de examinar, de usar tu razón, no que otro te transfiera el conocimiento, porque eso no es posible. Para que alguien conozca verdaderamente, él tiene que hacer uso de su razón. Ahora, ¿cómo logro entender algo? ¿Cómo logro adquirir ese conocimiento? A través del diálogo. Y por eso el método que usa Sócrates es la mayéutica. La mayéutica, fíjate, la palabra mayéutica significa
el arte de la comadrona o de la partera. Es decir, las mujeres que ayudan a otras mujeres a dar a luz, esas son las mujeres que usan la mayéutica. Ahora, ¿por qué Sócrates usa este término? Porque él no era un partero en el sentido de la mujer que ayuda a dar a luz a otras mujeres, ¿no? Pero usa este término porque, bueno, su madre era partera y considera que lo que hace su madre es análogo, semejante a lo que él hace, pero en el ámbito del conocimiento. Él decía, así como mi madre ayuda a las mujeres a dar a luz a sus hijos, yo ayudo, pero no a mujeres, sino a hombres, a dar a luz ideas verdaderas. Yo ayudo a los hombres a parir la verdad. Fíjate, a parir la verdad, porque la verdad está en ellos. Ellos la tienen que sacar de sí. Yo no introduzco en ellos la verdad. Yo no les transfiero conocimiento, porque el conocimiento no es un objeto, no es una cosa, no es una mercancía que tú puedes vender. Y esa es otra de las razones por las que critica a los sofistas, porque los sofistas usaban el conocimiento como mercancía. Ya, mira, yo te transfiero mi conocimiento, pero tienes que darme tanto. Y no cobraban poco, ¿eh? Cobraban muy bien. Por eso a veces es un poco cuestionable esa relación que se hace entre los sofistas y los maestros actuales, ¿no? Porque los sofistas vivían muy bien, eran gente muy rica, que se enriquecía vendiendo sus conocimientos. Sócrates cuestionaba eso, porque los sofistas, ojo, no es que esté mal ganar dinero, ¿no? Pero los sofistas no tenían ningún amor por el conocimiento, porque no estaban dispuestos a conversar con nadie si es que no les pagabas. ¿Se entiende? Sócrates hablaba con todos sin pedir nada a cambio. Discutía sobre estas cuestiones sin pedir nada a cambio. Pero los sofistas no se sentaban a conversar con nadie si no le habían pagado primero. Eso también lo cuestiona Sócrates. Entonces, Sócrates considera, fíjate, que la verdad no es algo que yo te vendo, que yo te puedo dar como una cosa, como un objeto. No es algo de intercambio, no es algo que yo puedo introducir en ti. El conocimiento más bien es algo que tú ya tienes interiormente. ¿Por qué? Porque eres una persona racional, eres un sujeto racional. Y tu razón es lo suficientemente poderosa como para, por sí misma, a través de la reflexión, alcanzar la verdad. Ahora, ¿en qué sentido participa Sócrates? Porque si Sócrates dice que es como una partera, entonces sí hay una relación con el que da a luz la verdad. Bueno, su participación es la de un ayudante, así como la partera ayuda a las mujeres a dar a luz. Sócrates decía, yo ayudo a que los hombres alcancen la verdad. ¿Y cómo los ayudo? Simplemente planteando preguntas. Planteando las preguntas adecuadas, poco a poco los voy haciendo capaces de entender mejor qué es algo. Es decir, los voy orientando con las preguntas. Es un sentido, digamos, de orientación, de guía. Los voy guiando con mis preguntas hasta que ellos mismos dan con la respuesta. Por eso Sócrates prácticamente nunca en los diálogos da definiciones. Hay algunos diálogos donde sí da ciertas definiciones o respuestas, ¿no? Pero generalmente no da respuestas, sino que plantea preguntas y busca que aquel con el que él está hablando sea el que responda. Y a través de sus respuestas, él solo se va dando cuenta de sus errores, ¿no? Y va descartando todas aquellas opiniones que él tenía, que eran incorrectas, y va así poco a poco acercándose a la verdad. Ahora, ¿eso significa que al final del diálogo ya tienes una definición adecuada y ya llegas a la verdad de manera absoluta? No necesariamente. Muchas veces no se llega a una definición absoluta al final. ¿Y esto qué demuestra para muchos? Que Sócrates no cree tanto en alcanzar la verdad como tal, sino que la verdad, como te decía hace un momento, es una búsqueda constante, ¿no? Es un camino que siempre estamos recorriendo, ¿sí? Bien. Eric ha hecho una buena pregunta. ¿Las ciencias sociales cuándo aparecen? ¿Cuándo aparecen? Aparecen en realidad con Comte, ¿no? Augusto Comte, que es un filósofo, es el padre de la sociología, que es considerada la primera ciencia social. La sociología es la primera ciencia social en aparecer como tal.
y Comte es el padre de la sociología. Comte es un positivista, un filósofo positivista, ya del siglo XIX. Ahora, aparte de la sociología, bueno, también podríamos considerar la economía, si lo consideramos una ciencia social, la economía, ¿no? Y bueno, en el caso de la economía, sí ya hay discusión, ¿no? Algunos consideran que Adam Smith es el padre de la economía, ¿sí? ¿En qué época? Alrededor del siglo XVIII, ¿sí? Alrededor del siglo XVIII. Inicios, fines del siglo XVIII en algunos casos. Sócrates usaba la mayéutica, efectivamente. El método que usa Sócrates para acercarse a la verdad es la mayéutica, pero no solamente para él, sino para el otro sobre todo, ¿no? Él considera que la mayéutica es el método que permite que planteando preguntas puedas acercarte a la verdad. O sea, él era el que planteaba las preguntas y tú ibas respondiendo. Supongamos, ¿no? Que tú conversabas con Sócrates, tú respondías a las preguntas de Sócrates, Sócrates te hacía otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, hasta que tú te ibas dando cuenta de cuáles eran los errores en tus respuestas. Y así ibas eliminando los errores, por decirlo así, ¿sí? Y de esa manera ibas acercándote más a la verdad. Ujú. El método socrático es la mayéutica, ¿ya? La mayéutica, que es un método basado en el diálogo, un método basado en el diálogo, es decir, en las preguntas y las respuestas. Valeria, ¿querías tomarle foto a esta de acá? El esquema de la historia de la filosofía. A ver, lo dejo ahí unos segundos para que le tomen foto, ¿ya? Ya. ¿Como cuáles preguntas? Dice Kenji. Preguntas, como les decía, de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Un diálogo comienza así, con esa pregunta. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo definirías, a ver, tú, ¿cómo definirías la justicia? Porque todos tenemos una noción de justicia, ¿sí o no? ¿O no? Claro, por ejemplo, vemos que un delincuente sale de la cárcel, ¿no? O mejor dicho, peor todavía, ¿no? Que alguien comete una infracción grave o un delito y ni siquiera es procesado o ni siquiera entra a la cárcel. Se le pone una multa. Tú dices, eso es injusto. Cuando tú dices, eso es injusto o qué tal injusticia, ¿qué implica? Que tú tienes una noción de justicia, ¿sí o no? O sea, tú tienes una idea. Ahora, ¿puedes explicarme qué es la justicia? Quizás no. Ahora, eso no significa que no tengas una cierta idea, una noción. Tienes una idea, una noción. Ahora, ¿no deberíamos tratar también de tener claro qué es la justicia? Por eso Sócrates dice, ¿qué es la justicia? Dame una definición. La mayoría no puede hacer eso. A pesar de que tenemos nociones, ideas de lo que es la justicia, a veces no podemos, generalmente, dar una definición exacta. Ahora, ¿es importante una definición? Dar una definición sí, porque si tú das una definición, para Sócrates es la prueba de que conoces realmente algo. Si no puedes dar una definición, significa que no lo conoces bien, ¿sí? Pero que no lo conozcas bien es peligroso. Para Sócrates es necesario reflexionar y ahondar en estas cuestiones. Solamente un hombre puede ser verdaderamente bueno si conoce qué es el bien. Por lo tanto, es necesario que indague sobre el bien, es decir, que cuestione, que plantee preguntas sobre el bien, que trate de dar una definición del bien claro. Es importante, ¿sí? Por eso, repito, Sócrates preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Y alguien le daba una definición, supongamos, ¿no? Cualquier definición. Y Sócrates era astuto porque se daba cuenta en esa definición, ¿no?, que había algún error. Y a partir de ese error le decía, por ejemplo, ¿no? Entonces tú planteas que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, en tu casa compran una torta, son 4, lo dividen en 4. Lo justo es que cada uno tenga una cuarta parte, ¿sí o no? Eso es lo justo, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? O darle a cada quien equitativamente. Pero ¿realmente será justo darle a todos lo mismo? ¿Eso será justicia? ¿Qué pasa si en mi casa somos 4? Mi mamá, mi abuelito o mi abuelita, yo y mi hermano. Mi abuelito tiene diabetes. ¿Será justo darle la cuarta parte de la torta? ¿Será lo mejor? ¿Será lo más adecuado? Y mi hermanito tiene 2 años. ¿Será lo más justo darle la cuarta parte de la torta?
dar equitativamente a todos es justicia. ¿Te das cuenta? Más o menos se entiende el ejemplo. Alguien podía dar esa decisión y Sócrates se daba cuenta y te planteaba esa pregunta, como la que te estoy planteando. ¿Será justo darles a todos lo mismo? ¿Eso será justicia? Aparentemente sí, pero cuando comienzas a analizar un poco te das cuenta de que no necesariamente. Entonces allá hay un error en la definición, ¿sí? Y a partir de ese error que detecta Sócrates, plantea otra pregunta. Entonces, ¿qué te obliga? A dar otra respuesta o a mejorar tu definición. Ahora, probablemente en la segunda también hay algún error y vuelve a preguntar, ¿no? O usas alguna palabra en tu definición que necesita mayor análisis, ¿no? Y a partir de esa palabra, Sócrates preguntaba, ¿y a qué te refieres con esto? ¿Qué quieres decir con esta palabra? ¿Te das cuenta? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, así procedía Sócrates. Preguntaba, 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 ¿no? Y de esa manera, sin que te dieras cuenta, poco a poco alcanzabas un conocimiento más adecuado, es decir, un conocimiento más verdadero acerca de algún tema. Bien, vamos a pasar ahora a Platón, ¿ya? Fíjate, Platón fue discípulo de Sócrates. En realidad, Sócrates no escribió nada, ¿ya? No escribió nada. ¿Cómo sabemos de Sócrates? Básicamente por Platón. Ahora, sabemos que existió Sócrates porque hay mucha evidencia histórica que así lo afirma, ¿no? Que lo evidencia. Aparte de Platón, Sócrates en realidad tuvo varios discípulos. Platón no fue el único, pero fue el más importante. El más importante por varias razones. Uno, por la cantidad de diálogos que escribió donde Sócrates es el personaje principal. ¿Sí? Entonces sabemos del pensamiento de Sócrates por Platón, que fue su discípulo, y por otros discípulos que también tuvo. Por ejemplo, tuvo un discípulo que se llamaba Genofonte, que también escribió diálogos. Pero si tú comparas los diálogos de Genofonte con los diálogos de Platón, te vas a dar cuenta de que el nivel, por decirlo así, ¿no? El nivel filosófico, intelectual de Platón es muy superior. ¿Ya? Por la manera como él aborda los temas, ¿no? Y además por su calidad literaria también. Platón escribe muy bien, es muy atractivo, muy interesante, sus diálogos son muy bellos también, ¿no? Te atrapan, ¿no? Mucho de poesía también. Tiene mucho aspecto poético. Y además que no solamente eso, sino que son bastante lógicos, bastante racionales, están bien planteados, bien argumentados. Entonces, fíjate, Platón fue discípulo de Sócrates y sus obras están escritas en forma de diálogo. Algunas más, otras menos, es decir, hay diálogos donde todo es diálogo, hay diálogos donde una parte es como una especie de exposición y lo otro ya es conversación y así, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Del caso. La obra más importante de Platón es la República, ¿no? Tiene otros diálogos que son importantes como el Teteto, el Fedro, el Fedón, el Crátilo. Tiene muchos, en realidad. Son muchos los diálogos de Platón. Pero si tuviéramos que leer uno, es la República, porque en la República aparece su famosa teoría de las ideas. ¿Qué es la teoría de las ideas? Y esto es lo central. Ojo, presta atención a la teoría de las ideas de Platón. La teoría de las ideas de Platón es su teoría ontológica o tiene que ver con la ontología. ¿Qué es la ontología? Recuerda, vamos a regresar acá para que te des cuenta. La ontología es la disciplina filosófica que estudia el ser. ¿Qué era el ser? El ser es el fundamento de la realidad, es decir, aquello sin lo cual nada existiría o aquello que constituye la base de todo lo que existe, ¿sí? El fundamento de todo lo que existe. Entonces, vamos a regresar. ¿Qué dice Platón? Platón va a decir, hay una realidad, una verdadera realidad, es decir, la base de la realidad, el fundamento de la realidad. Y en ese sentido, la verdadera realidad y una realidad aparente, ¿sí? Es decir, hay un mundo real y un mundo aparente. ¿Cuál es el mundo real? Ojo, para Platón, el mundo de las ideas. Esto puede sonar un poco extraño porque, claro, cuando nosotros hablamos de realidad, hablamos de lo físico, lo que nos rodea, lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Eso es la realidad para nosotros. Pero para Platón, la realidad física, material, ¿no?
es engañosa. Fíjate, esto es bien interesante porque eso de alguna forma va a ser un tema de discusión hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora es un tema de discusión. Es uno de los grandes temas de discusión de la filosofía moderna. Por eso es importantísimo entender a Platón. Por ejemplo, Descartes. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de Descartes, vamos a verlo la próxima semana. Pero Descartes, que es padre de la filosofía moderna, filósofo más importante de la modernidad, plantea algo que ya había planteado Platón. ¿Los sentidos nos engañan o no nos engañan? Claro, por ejemplo, en verano tú puedes ir por la carretera, por ejemplo, a alguna playa del sur, y si te das cuenta, mientras estás en camino, puede ser que a lo lejos parezca que hay agua en la carretera, ¿no? Pero ¿es agua de verdad? No. Eso tú lo sabes por psicología, ¿no? La distorsión de las percepciones, ¿cierto? Parece que hay agua, pero no es agua. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tus sentidos te engañan. Es decir, tus percepciones no son tan fiables. Si tus percepciones, es decir, lo que tú percibes, no es fiable, ¿tus sentidos son fiables? Los sentidos pueden ser la base de tu conocimiento. Es decir, ¿cómo puedo confiar en lo que me dicen mis sentidos, en la información que me dan mis sentidos, si mis sentidos a veces se equivocan? ¿Serán los sentidos la vía para alcanzar un verdadero conocimiento? ¿Qué es lo que va a decir Platón? No, el mundo físico, el mundo sensible, en realidad es un mundo engañoso. Es un mundo en el que no podemos confiar plenamente. Es un mundo aparente, es un mundo de sombras. Y además también porque no puede ser la verdadera realidad, porque el mundo sensorial es cambiante, es temporal, es imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque todo lo material se corrompe, todo lo material cambia, envejece y muere, ¿o no? Claro, algo que es bello, muy bello en un momento, en unos años ya no va a ser tan bello y en algunos años más ya ni siquiera va a existir. En el mundo físico todo cambia, todo es imperfecto. ¿Por qué? Porque no es eterno, porque no se mantiene siempre igual, porque en el mundo sensible todo tiene imperfecciones. No hay nada en el mundo físico que sea perfecto, nada. Entonces, en ese sentido, el mundo sensible no puede ser verdadero, no puede ser lo central. Y por eso Platón dice, lo real, la verdadera realidad, tiene que ser eterna, inmutable, es decir, que no se mueve, que no cambia, y perfecta. ¿Existe? Sí, pero no podemos entender este mundo, no podemos llegar a este mundo por los sentidos. Entonces, si los sentidos no son la vía, ¿cuál será la vía? La razón. Con la razón sí podemos entender, por ejemplo, la esencia de algo. Por ejemplo, tú puedes ver varios caballos, ¿no? Y los caballos son de distintas razas. Sabes que hay distintas razas de caballos, de distintos colores, de distintos tamaños, ¿cierto? ¿Sí? Eso sería el mundo sensible. En el mundo sensible hay caballos particulares, individuales, todos diferentes. Claro, algunos se pueden parecer mucho, pero todos son diferentes. Todos cambian, todos van a envejecer, todos van a morir, todos son temporales, porque viven durante un tiempo nomás. Son imperfectos, sí, porque por muy bello que sea un caballo, nunca va a ser absolutamente perfecto. ¿Mm? Pero si yo busco la esencia de caballo, ojo, la esencia, ahí me fijo en lo particular, ya no me fijo en lo material, ya no me fijo en el color, en la raza, en el tamaño. Busco aquello que tienen todos los caballos. Y si lo tienen todos los caballos, fíjate, la esencia es algo que no cambia. La esencia no cambia, porque si cambiara ya no sería esencia, ¿cierto? ¿Sí? La esencia es lo que no cambia. Es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque no es material. Y si no es material, no puede morir. No es particular, es algo universal. ¿Es eterno? Sí, también. Porque aunque los caballos particulares mueran, por ejemplo, mueren la mitad de los caballos del mundo, ¿la esencia cambia? ¿Se ve afectada? No, un caballo puede morir porque es temporal, es finito, pero la esencia de caballo siempre va a estar ahí, va a existir, es eterno.
es inmutable, es perfecta. Por lo tanto, si es eterna, inmutable y perfecta, ¿cuál es más verdadero? ¿El mundo sensible o el mundo de las ideas? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a eso me refería. El ser real, la verdadera realidad, el fundamento de la realidad, no es lo material, dice Platón, es lo inmaterial. Ahora, ¿qué llama ideas? Ojo, cuidado, no son las ideas que yo tengo en mi mente, porque alguien puede decir, por ejemplo, profesora, yo tengo la idea de manzana, o se me ocurrió una idea, ¿no? O siempre se me ocurren ideas. No. Ojo, esa noción de idea que nosotros manejamos actualmente, la idea de caballo, la idea de mesa, la idea de perro, ¿no? Profesora, sí, por ejemplo, la primera vez que yo vi un león tenía 5 años. Fue una vez que mi papá me llevó al Parque de las Leyendas, ¿no? Claro, antes no había visto leones, entonces no tenía la idea de león, por ejemplo, ¿no? Esa noción de idea es una noción moderna. Es una noción que viene después, pero cuando Platón habla de idea no se refiere a lo que tenemos en nuestra mente, ojo, porque lo que llama Platón ideas no son productos de nuestra mente, son realidades, porque son esencias que están fuera de las cosas. Ojo, las esencias de las que habla Platón no están en las cosas mismas, sino que hay como otro mundo donde están todas las esencias. A esas esencias le llama idea. La esencia de caballo, la esencia de mesa, la esencia de silla, la esencia de libro, la esencia de perro, la esencia de gato, la esencia de árbol. En otras palabras, todo lo que existe para Platón, todo lo que existe tiene su esencia en otro mundo. ¿Se entiende? Es decir, todos los caballos en el mundo sensible son caballos particulares, diferentes, pero todos comparten algo en común. Eso que tienen en común todo no está en cada uno, porque si estuviera en cada uno sería particular. Es universal, y como es universal está en otro mundo. Es decir, la esencia de caballo está en el mundo de las ideas, como la esencia del libro está en el mundo de las ideas, como la esencia de ser humano está en el mundo de las ideas. ¿Se entiende? Las ideas son las esencias y no dependen del hombre, porque el hombre no las crea. ¿Sí? No las crea. Es más, Platón dice, las ideas son anteriores, es decir, existen antes de que las cosas materiales existan. Es más, las cosas materiales son sombras de las ideas, son proyecciones de las ideas. Por eso fíjate ahí en el recuadro, ¿ves el recuadro? Donde dice la alegoría de la caverna. Esa figura, fíjate, ¿qué diría? ¿Qué dice Platón? Esas sombras que tú ves, ¿no? Al fondo de la caverna, son las cosas del mundo sensible, son apariencia, son aparentes, no son reales, son proyecciones de las ideas, ¿sí? Son proyecciones de las ideas, ¿sí? Ahora, la alegoría de la caverna, te la voy a narrar rápido, fíjate, es simplemente una historia que Platón inventa para que sea más sencillo de entender su teoría de las ideas, ¿no? Porque puede ser un poco complicado, ¿no? Comprender a qué se refiere. Entonces Platón dice, fíjate, imagínate que tú estás en una cueva, en una caverna. Imagínate que has estado ahí desde muy pequeño y lo único que has visto toda tu vida es eso. Si tú hubieras estado encerrado en un lugar, mirando una pared, por ejemplo, ¿no? Y viendo unas sombras que pasaban por ahí, creería que esas sombras son lo único que existe, ¿sí o no? Así como Platón va a decir, nosotros creemos que lo único que existe es lo que vemos, lo que observamos en la realidad que vivimos todos los días. Ya, igual estos hombres que han estado encerrados en la caverna creen que la realidad es lo que observan, porque es lo único que han visto toda su vida. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos se libera? Se libera y comienza a salir y se da cuenta de que esas sombras que pensaba que eran reales solamente eran sombras y descubre que hay más cosas. Es más, descubre que esas sombras son sombras de otros objetos que están dentro de la caverna. Pero fíjate, esas estatuillas, esas figuras que están ahí los hombres agarrando encima de ese muro, ¿sí? Ni siquiera eso es realmente la realidad. El hombre, este que está en la caverna, comienza a caminar más y más y en un momento sale de la caverna. Y cuando sale, ahí conoce la verdadera realidad. Y cuando conoce la verdadera realidad, se da cuenta de que había vivido engañado y de que hay otro mundo fuera. Ahora, ojo, esta es una metáfora, o sea, es una analogía.
entiendas como algo literal, que hay otra realidad física. No, no es una realidad física. Recuerda que el mundo de las ideas es inmaterial. Tiene que ser inmaterial, porque si no fuera inmaterial, no sería perfecto, ¿no? Porque todo lo material se corrompe, todo lo material muere, todo lo material es finito, ¿sí? Entonces, esta verdadera realidad que está fuera de la caverna no es un mundo material, ¿sí? Lo que está fuera de la caverna representa el mundo de las ideas, que es la verdadera realidad. ¿Cómo llego a esa verdadera realidad? No a través de los sentidos, a través de la razón. Porque es la razón la única que me puede dar un conocimiento de la esencia de las cosas. ¿Cómo entiendo yo un concepto? Con mi razón. ¿Cómo entiendo un concepto? Con la razón. No lo puedes entender con los sentidos. ¿Mm? Por eso Platón valora las matemáticas, porque las matemáticas, si te das cuenta, son abstractas. Las matemáticas son como una vía que nos permite acercarnos a las ideas, que son abstractas también. ¿Sí? Entonces, para alcanzar las ideas, yo tengo que usar mi razón. Si yo solamente me guío por mis sentidos, solamente voy a conocer el mundo sensible, que es aparente, temporal, cambiante, imperfecto. Por eso la mayoría de las personas, dice Platón, viven constantemente en la ignorancia, porque se dejan llevar por las apariencias, por lo que observan, por lo que ven, por sus sentidos. Y no comprenden, no entienden que hay algo detrás de esa apariencia. Incluso se le puede dar una interpretación política, si te das cuenta, ¿no? Que en realidad Platón hay que tener en cuenta que esta alegoría de la caverna aparece en su diálogo La República, que es un diálogo político, ¿no? Porque el diálogo La República trata el tema de la justicia y cómo debe estar formado el Estado para alcanzar la justicia. Es decir, cómo debemos organizar el Estado de manera ideal. ¿Cómo sería el Estado ideal? Entonces también se le puede dar una lectura política, ¿no? Te habrás dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, cuando llega el momento de elegir a un candidato, elige por las apariencias, ¿o no? No investiga, no razona, no cuestiona. ¿Mm? Pero si tú te guías por la razón, puedes entender mejor cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas. ¿Te das cuenta? Por eso es que Platón, fíjate, pero repito, no es solamente una cuestión política, sino es una cuestión incluso más profunda. Platón dice, la verdadera realidad no es la realidad sensible. Por eso los sentidos no son la fuente primordial de conocimiento, sino la razón. Es a través de la razón que nosotros podemos comprender cómo son verdaderamente las cosas. ¿Sí? Bien, y por último, Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón. Fíjate, ¿ah? Y Aristóteles va a plantear otra teoría. Fíjate, Platón, recuerda, plantea la teoría de las ideas. ¿Y qué plantea Aristóteles? La teoría de la sustancia. Una teoría completamente distinta. Aristóteles fue discípulo de Platón, así como Platón fue discípulo de Sócrates. Pero acá, si bien Sócrates influyó mucho en Platón, también hizo algo, digamos, más sofisticado de la filosofía de Sócrates. Pero entre Platón y Aristóteles sí hubo otra relación, porque Aristóteles fue discípulo de Platón, pero Aristóteles sí va a cuestionar varias cosas de Platón. Y lo más importante que cuestiona Aristóteles es la teoría de las ideas. Es decir, Aristóteles no está de acuerdo con la teoría de las ideas de Platón. Ojo, no está de acuerdo con la teoría de las ideas. Por eso es que él propone otra teoría que llama la teoría de la sustancia. ¿Por qué no está de acuerdo Aristóteles con Platón? Fíjate, principalmente porque Aristóteles cree que es innecesario hablar de otro mundo para explicar la esencia de las cosas. Ojo, Aristóteles también cree que existen las esencias, pero no cree que las esencias estén en otro mundo. ¿Se entiende? Es decir, en otras palabras, Aristóteles cree que el único mundo que existe es el mundo sensible y que, claro, si nosotros queremos entender la esencia de las cosas, tenemos que usar nuestra razón, sí. Sí, claro, pero en realidad lo que nosotros llamamos esencias se logra a través de un proceso de abstracción de nuestra razón. Es decir, que no es algo que existe fuera de la cosa, sino que está en la cosa y que depende de las cualidades materiales que nosotros observamos con nuestros sentidos y que luego distinguimos con nuestra razón. Entonces, a ver, recapitulando, vamos atrás.
Esto que dice mundo de las ideas es lo que critica Aristóteles. ¿Qué diría Aristóteles? Lo único que existe es lo que Platón llama mundo sensible. Esa es la única realidad. No existe mundo de las ideas, ¿sí? Para Aristóteles, ojo. Entonces, de nuevo, ¿qué plantea Aristóteles? La teoría de la sustancia, que es una crítica a la teoría de las ideas de Platón. ¿Qué es la sustancia? Ojo, la sustancia es cualquier cosa de la realidad, cualquier cosa de la realidad, sea un objeto, sea una persona, un animal. Por ejemplo, yo soy una sustancia, tú eres una sustancia, tu laptop es una sustancia, tu taza es una sustancia, tu lápiz, tu cuaderno, tu libro, un perro, un gato, un león, un árbol, una silla. Cada cosa que existe en el mundo como algo individual es una sustancia. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué cosa es el mundo? Un conjunto de sustancias. ¿Se entendió hasta ahí? Aristóteles, él como ser particular también es una sustancia. Platón como ser particular también es una sustancia. ¿Se entiende? Entonces, el mundo está lleno de sustancias. El mundo es un conjunto de sustancias. ¿Ya? Ahora, por eso dice, es todo aquello que constituye una cosa. Ojo, sea un objeto, o sea una persona, o sea un animal. ¿Ya? Sustancia es cada cosa que existe. ¿Ya? A ver, ¿qué es una sustancia? Es un compuesto. Es decir, cada cosa que existe es un compuesto. Por ejemplo, el hombre. El hombre es un compuesto. ¿Sí? El hombre es un compuesto. Es un compuesto de cuerpo, materia, y alma. El alma es aquello que le da vida al cuerpo, para Aristóteles. Repito, el alma es aquello que le da vida al cuerpo. Por eso mismo, para Aristóteles, todo lo que tiene vida tiene alma. Ojo, para Aristóteles no solamente el hombre tiene alma, también los animales y las plantas, solamente que tienen otro tipo de alma, pero también tienen alma. Entonces, el hombre es una sustancia porque tiene dos elementos, ¿sí? Cuerpo y alma. En este caso, el alma, en el caso del hombre, es su esencia, porque es aquello que lo distingue, su alma racional, su capacidad racional es lo que lo diferencia. Repito, en el caso del animal y de la planta tienen otro tipo de alma porque no tienen razón. El animal no es un ser racional, la planta tampoco es un ser racional. Tienen vida, pero no tienen razón, ¿sí? Ahora, en el caso de las cosas, son sustancias, sí, pero no porque tienen alma, sino porque tienen una esencia que las caracteriza. Por ejemplo, una taza. Una taza está hecha de loza, ¿sí? Esa es su materia, aquello de lo que está hecho, su sustancia material. Pero además tienen una parte formal. Fíjate, ¿ah? Es un compuesto de materia y forma. ¿Y qué es la forma? La esencia. Pero ojo, la esencia son los rasgos característicos de esa cosa, de ese objeto. Por ejemplo, la taza tiene una forma determinada, ¿no? Pueden haber ciertas variaciones. Una taza puede ser amarilla, blanca, verde, puede tener un estampado, no sé, pues una figura, ¿no? Incluso puede tener cierta forma curiosa, pero tú sabes que es una taza, la distingues, porque tiene ciertos rasgos que hacen que tú la diferencies de otro objeto. ¿Se entiende? Eso es la forma. La forma son los rasgos esenciales. La materia es aquello de lo que está hecho, ¿sí? Materia, base física, ¿sí? Material, y forma lo que determina la manera de ser de esa sustancia, es decir, sus rasgos, sus cualidades que lo hacen diferente de otros objetos, ¿sí? Que lo caracterizan y lo distinguen de otros objetos, ¿ya? Entonces, todas las cosas, todas las sustancias están formadas por estos dos principios. Todo, ojo, todo lo que existe. Y en ese sentido, fíjate, como son inseparables, tú no puedes separar la forma, la esencia de la materia. Por lo tanto, es imposible que la esencia esté en otro mundo, como dice Platón, que las ideas estén en otro mundo. ¿Sí? La esencia está dentro del objeto, de la cosa, está ligado, está mezclado con la materia. ¿Se entiende? Sí, son inseparables. Eso es lo que plantea Aristóteles. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, acá están los términos griegos, materia en griego ile, forma, morfé, ¿ya? Eso, por eso también se le llama la teoría de la sustancia, teoría ilemórfica. Ojo, los dos términos son válidos. Teoría de la sustancia o teoría ilemórfica, ¿ya? Son sinónimos. Los dos son términos válidos para hablar de la teoría de Aristóteles, ¿ya?
Bien, chicos, entonces con esto acabamos la clase de hoy y ahí les dejo las claves. A ver, Wendy, disculpe, Sócrates, Platón y Aristóteles pertenecen a la misma época. Todos son filósofos antiguos, todos pertenecen a la filosofía antigua, al periodo de la filosofía antigua, no exactamente al mismo periodo porque Sócrates pertenece al periodo antropológico o socrático y Platón y Aristóteles pertenecen al periodo sistemático, ¿ya? Sistemático porque son, digamos, filósofos que desarrollan sistemas filosóficos, es decir, como teorías filosóficas más complejas. Por eso se le llama así, sistemas filosóficos, porque desarrollan teorías filosóficas más complejas, ¿ya? El primer filósofo fue Tales de Mileto, Tales, ¿ya? Que es un filósofo presocrático, el primer filósofo, Tales de Mileto. Pitágoras también fue uno de los primeros filósofos, Anaximandro, Heráclito, hay varios. Josué, y ontología, ¿te refieres, Josué, a el caso de Aristóteles, la ontología, esto de acá? Es lo mismo, o sea, la teoría ontológica de Aristóteles es la teoría de la sustancia. O sea, así como para Platón la realidad, la verdadera realidad es el mundo de las ideas, ¿qué diría Aristóteles? No, la verdadera realidad es este mundo físico. Y claro, las cosas tienen su esencia, pero la esencia no está en otro mundo, sino está en las mismas cosas. Por lo tanto, es innecesario hablar de otro mundo, no existe otro mundo. O sea, lo que le critica Aristóteles a su maestro Platón es que Platón menosprecia el mundo sensible y el conocimiento sensorial, la experiencia. Aristóteles va a decir, para conocer algo, primero tenemos que percibirlo. Sin percepción no podemos conocer algo, ¿sí? Por lo tanto, la ontología de Aristóteles es la teoría de la sustancia. La ontología de Platón es la teoría de las ideas, ¿sí? Como mencionó que ontología era la teoría, claro, en el caso de Aristóteles, su ontología es la teoría de la sustancia, porque es su manera de explicar qué es la realidad. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? La sustancia, ¿sí? La teoría ilemórfica es simplemente otro nombre para la teoría de la sustancia, pero es lo mismo. Teoría de la sustancia y teoría ilemórfica son sinónimos, usar los dos términos, ¿sí? ¿Cuál sería el padre de la filosofía? El primer filósofo, Tales de Mileto. Ya Franco, el padre de la filosofía sería Tales de Mileto, el primer filósofo. ¿Sí? Ya. De la filosofía moderna es Descartes, de la filosofía moderna. Ujú. De la filosofía moderna es Descartes, pero el padre de toda la filosofía es Tales, porque él fue el primer filósofo. ¿Mm? ¿Sí, chicos? A veces se habla de Descartes, bueno, es un referente, es un filósofo muy importante porque fue el que puso los fundamentos de la filosofía moderna, pero si hablamos de toda la filosofía es Tales de Mileto. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ahí lo dejamos ahí, vuelvo a poner las claves de la evaluación por si acaso, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, hasta la próxima semana, nos vemos.